Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si están escuchando por esa aplicación. El día de hoy les voy a hablar sobre la depresión, la angustia, la tristeza y el malestar, sobre estas emociones que normalmente etiquetamos como malas o como negativas, pero que cuando aprendo a verlas desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra percepción, como aprendí yo hace poco a utilizarlas a mi favor, puedo sacarles un beneficio, sacarles algo bueno a esos momentos y a esas emociones. En mi caso particular, siempre fui una persona más tendiente a la depresión o a la tristeza o al malestar en lugar de la ira o del estrés o de la preocupación. Siempre es como que tiro o tiendo más al tema de la tristeza, a ponerme más triste, bajón. Entonces, si vos sos una mujer, una mamá que está del otro lado escuchando y que también tenés esa tendencia a la depresión, al bajón, a la tristeza, a la angustia, al malestar, entender que es normal, que son emociones, que eso les voy a explicar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con las emociones. Es algo normal, no hay que verlo como algo malo, sino que hay que entenderlos y poder sacar provecho de esos momentos cuando me siento mal, cuando me siento triste, cuando me duele algo, porque somos personas y los momentos, las situaciones, va a haber cosas que nos van a hacer doler y eso es normal, pero mientras yo aprenda a gestionar y a utilizar esos momentos de la mejor manera o lo más eficientemente posible para mí, es lo que yo vengo aprendiendo, lo que vengo utilizando, aplicando, por eso les quiero traer esta información el día de hoy. Entonces, cambiar la percepción de la depresión, de la angustia, del malestar, de la tristeza, no es algo malo, son emociones, todas las personas tenemos emociones, que es lo que les voy a explicar ahora, y cómo puedo hacer para utilizarlas a mi favor, cómo les saco un beneficio. Quédate hasta el final del video porque te voy a dar la herramienta, la clave, qué es lo que tenés que hacer cuando te sentís así de esa manera o si ya venís sintiéndote así y no podés salir de esos estados. Muy bien, para comenzar, si ven que miro para abajo, tengo todo escrito acá, no me quiero olvidar de nada, armé la clase en orden para que podamos ir viendo concepto tras concepto y sobre todo que se puedan llevar la herramienta de qué es lo que tengo que hacer cuando me siento así o si ya me vengo sintiendo así, cómo hago para salir de ahí. En mi caso particular, mi ejemplo, desde hace 9 años, siempre cuento, fui mamá. Cuando yo fui mamá no me sentía bien, estaba con depresión, tenía un rechazo a la maternidad, vivía enojada, frustrada, no me gustaba mi cuerpo, no tenía autoestima ni confianza, vivía amargada, vivía mal, vivía frustrada. Y lo único que hacía era seguir alimentando esos estados porque mi estado negativo mi estado interno era negativo, entonces expresaba de manera externa, pero no tenía las herramientas que tengo ahora, no tenía el conocimiento ni la experiencia y eso es lo que yo les quiero traer, lo que yo apliqué todos estos años, que fui probando en mi cuerpo con el aprendizaje que tuve a través de mi cuerpo, a través de lo que fue la carrera de coaching ontológico profesional. Yo soy profe de educación física hace 9 años y también soy coach ontológico profesional en donde estudiamos toda la parte interna del ser, la parte de los pensamientos, emociones, gestión de emociones, todo lo que es el diálogo interno y eso influye a tu realidad externa. Entonces, cuando yo adquiero esta información, empiezo con las terapias, con la lectura y el desarrollo personal, ahí es cuando logro cambiar mi mundo externo. Obviamente todavía no estoy donde quiero estar ni tengo los resultados todos los resultados que yo quisiera, pero estoy cambiando y aplicando estas herramientas, he logrado muchísimos cambios, por eso les traigo para todas las mujeres que estén viendo del otro lado y que les pueda servir esto también. Primero que nada, vamos a empezar con el tema de las emociones. Ya hablé en otros videos de las emociones, pero no está mal hacer siempre un repaso porque esta es una información básica, así como hablo siempre mucho de la alimentación, de los nutrientes, de armar un plato, el ABC de la alimentación para bajar de peso, como les dejo acá abajo en la clase gratuita. Bueno, esto es un tema que es básico también. ¿Por qué? Porque son cuestiones biológicas, cuestiones naturales de los seres humanos. Por lo tanto, yo, vos y todas las personas tenemos emociones y al desconocer esta información es cuando no sabemos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, aprender esto, aprender qué son las emociones, de dónde vienen, cómo se crean y cómo se gestionan y qué pasa si no las gestiono, es fundamental para tu vida, así como tenés que aprender a alimentarte, así como tenés que aprender a entrenar,
a lograr utilizar tu cuerpo a tu favor, tus músculos a tu favor. El tema de las emociones es algo que por lo menos en mi caso no veo que lo enseñan en ningún lado, no me lo enseñaron a mí en la facultad, yo soy profesora de educación física, lo aprendí recién en esta carrera de coaching ontológico profesional y después fui indagando más sobre el tema. El tema de las emociones es una de las cosas básicas de la vida porque todas las personas tenemos emociones. Por eso es que les quiero traer esta información, a refrescar todo el tema de las emociones y de ahí darles el punto clave de qué hago cuando estoy mal, triste, depresiva, cómo salgo de ahí, qué tengo que hacer para utilizar esa herramienta a mi favor. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas. Es decir, que surgen en mi cuerpo y que surgen en mi mente. Por eso dice psicofisiológicas, porque viene de mi mente y vienen de mi cuerpo. Bien, y surgen como reacción a un estímulo. Este estímulo puede ser externo o puede ser interno. Un estímulo externo sería una persona, una circunstancia, una situación, y un estímulo interno pueden ser pensamientos o recuerdos. Entonces, cada vez que yo tengo un juicio, un pensamiento, ya sea con un estímulo externo, algo de afuera, o algo interno, un pensamiento, un recuerdo, va a surgir la emoción. ¿Y cómo surge la emoción? Tanto en mi mente como en mi cuerpo, ahora les voy a explicar. Entonces, es un mecanismo de supervivencia, por lo tanto, todos los seres humanos tenemos emociones. Ni vos, ni yo, ni nadie se puede salvar de las emociones. Por eso es importante que entiendan qué son, para qué me sirven y por qué tengo emociones y cómo las utilizo a mi favor. Y me ayudan a adaptarme al entorno, a tomar decisiones y a protegernos de las amenazas. Para eso están las emociones, para eso Dios nos manda al mundo con las emociones, porque me ayudan a protegernos, a protegerme, me ayudan a tomar decisiones, me ayudan a que me pueda adaptar al entorno. Para eso están las emociones, son biológicas, es algo que viene con el ser humano. Y bueno, tenemos las emociones básicas. No sé si vieron la película Intensamente, miedo, ira, tristeza, alegría, sorpresa y asco. No vamos a indagar en cada una, sino para que sepan que todos pasamos por estas emociones y que son normales. No está mal tener ira, no está mal tener miedo, es normal. Lo importante es aprender a reconocerlos y a gestionarlas, que es lo que les voy a explicar después. ¿De dónde nacen las emociones? Nacen de mi cerebro. En otros videos también lo explico. No somos solamente un cuerpo físico, tenemos una mente y esa mente tiene una conciencia que piensa. Entonces, cuando yo emito un pensamiento, ese pensamiento, ese juicio, lo que yo pienso de, creo de, es lo que va a generar la emoción y la emoción es lo que me va a predisponer para que yo actúe y tenga mis acciones. De ahí nace la emoción, nace del pensamiento de mi cerebro. ¿Y cómo se gestionan? Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque no está mal que tengamos emociones tanto de alegría, de felicidad, como de tristeza, de ira o de enojo, sino que lo importante es aprender a gestionarla. Esta es la palabra clave, gestionar las emociones. ¿Qué pasa? La gente, al no saber que tenemos emociones, ni las reconoce y mucho menos aprende a gestionarlas. Entonces, cuando vos entendés esta información, empiezas a reconocer, a estar más atenta. Cuando te sentís mal, cuando estás triste, cuando estás con depresión, ¿qué estás pensando? ¿Por qué te sentís así? ¿Por qué tenés ese bajón? ¿Se te murió el perro? ¿Se te murió algún familiar? ¿Te separaste? ¿Te corrieron del trabajo? ¿O solamente te levantaste y arrancaste con pensamientos negativos porque sí? Porque hay personas, y me pasa, de que tienen trabajo, tienen salud, tienen una vida económica estable y aún así tienen depresión. ¿Por qué? Porque se enfocan en cosas que no tienen o en cosas que ni siquiera existen y se enroscan en pensamientos negativos. Entonces lo importante es que ustedes aprendan a gestionar las emociones. ¿Qué es gestionar las emociones? No es reprimirlas e ignorarlas, es decir, me siento triste y hago como si no me sintiera triste. No, si se me muere mi papá y quiero llorar y tengo que pasar un duelo, lo tengo que hacer, sino que significa que las pueda comprender, que las pueda expresar y que pueda regularlas con conciencia. Anoten esta palabra, regularlas con conciencia. Eso significa gestionar las emociones, darme cuenta qué siento, poder identificarla, poder aceptarla. No se trata de tapar y decir, no, no me siento mal cuando quiero llorar, cuando me siento angustia. No, es poder aceptarla, poder gestionarla, poder regularla de manera consciente y de manera sana. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando no regulan las emociones se terminan comiendo, por ejemplo, para tapar un malestar, o terminan con las adicciones, fumando, tomando. Me pasaba de los fines de semana salir de fiesta, me encanta salir, pero hoy en día ya no lo elijo, antes lo hacía cuando era más chica,
como toda persona, todo el mundo quiere salir, pero antes tenía esa necesidad de salir porque me sentía mal y no me quería quedar en mi casa sola sintiéndome mal. Entonces agarraba, salía, me iba, tomaba y al otro día resaca, embolada, enojada. Bueno, dejé de elegir eso y empecé a hacerme cargo de lo que me pasaba, de lo que me sentía, del malestar que tenía y empezar a resolver esos malestares para ver de dónde venían y hasta el día de hoy los sigo resolviendo. Bien, entonces eso es gestionar las emociones, poder regularlas con conciencia y lo que les voy a enseñar el día de hoy es eso, poder utilizar lo bueno de lo malo o sacar lo positivo o sacarle provecho o utilizarlas a mi favor cuando sienta tristeza, cuando sienta depresión, porque está mal visto, hay una etiqueta en donde yo me siento mal, siento tristeza y es algo malo y no, es un estado, es una emoción que las voy a sentir y las voy a seguir sintiendo hasta que me muera, entonces tengo que aprender a gestionarlas porque cuanto antes aprenda a hacerlo, mejor o más rápido voy a ir saliendo de esos estados. Entonces, punto número 2, ¿qué pasa cuando yo no gestiono las emociones, cuando no las sé regular? Que esto es con lo que yo trabajo todos los días en el gimnasio. La gente quiere bajar de peso, la mayoría de las personas creen que tienen un exceso de peso por comer y en realidad no, es cuando no saben, tienen emociones que no están resueltas y la terminan resolviendo a través de la comida. Esto es uno de los ejemplos, pero también te puede pasar con las adicciones, con el cigarro, con el alcohol. Uno tapa las emociones con algo externo porque no las sabes resolver, pero porque ni siquiera tenés la conciencia de cómo te estás sintiendo. Entonces, cuando yo no gestiono las emociones, ¿qué pasa? Aparece la ansiedad, la irritabilidad, la depresión, el sobrepeso, las relaciones conflictivas, aparecen los problemas físicos y me pasa muchísimo cuando yo reniego o tengo alguna situación estresante, inmediatamente me contracturo acá atrás, pero encantada. Hay otras personas que tienen problemas de gastritis, gastroenteritis, porque tienen situaciones que no las saben resolver y muchas emociones y se les van al estómago. Otras personas tienen insomnio, otras personas tienen fatiga. Todos estos problemas muchas veces son por emociones que no están resueltas, que no están gestionadas. Por eso es la importancia de aprender a gestionar las emociones, porque si no esas emociones por algún lado van a terminar saliendo y muchas veces desencadenan en la depresión, en el malestar o en estados que se mantienen en el tiempo y ahí es cuando ya me es más difícil salir todavía, porque no es lo mismo que yo me sienta triste y tengo un día triste a que permanezca ese estado en el tiempo. Y ahí es cuando viene la famosa depresión, cuando yo ya automatizo ese estado de malestar, cuando pierdo el ánimo, pierdo el propósito, siento un vacío, siento un malestar, cuando ya es automático vivir de esa manera, cuando no identifico qué tengo, por qué me siento mal, sino que siento un vacío, aparece esa sensación de desmotivación, de pérdida de sentido, cuando estoy en un estado de desconexión emocional, es cuando ya no sentís nada, estás que no tenés ganas de hacer nada, bueno, ahí es cuando yo mantengo ese estado en el tiempo, cuando aparece la depresión. ¿Pero por qué? Porque no supe gestionar en su momento esa tristeza o ese malestar o ese pensamiento negativo que tuve. Por eso la importancia de toda esta información y toda esta introducción, entender qué son las emociones, de dónde vienen, que se gestionan, que las puedo gestionar como de diferentes maneras, escribiendo, con terapia, hablándolas, con conciencia, con meditaciones, con actividad física. Yo particularmente siempre utilicé la actividad física para salir de esos estados, pero vos podés utilizar la actividad o la herramienta que a vos más te sirva. Entonces, ahora sí, viene el punto más importante y la herramienta clave, que es lo que a vos te va a servir si vos lo aplicás para salir de esos estados, para convertir esos estados de tristeza, de angustia, de depresión, de malestar en algo favorable para vos. Y el concepto este lo aprendí de un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y él habla de la transmutación del deseo sexual. No vamos a hablar del sexo en este video, sino de la palabra transmutar, de cómo vos transmutás esa energía en otra a favor tuyo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo que yo vengo aplicando hace años es transmutar, aprender a transmutar el dolor. ¿Qué significa? No significa que lo tengo que tapar, que lo tengo que ignorar, que tengo que hacer como si no existiera, negarlo, sino que tengo que transformar esa emoción baja o esa emoción negativa que le llamamos muchas veces en una energía positiva, en una acción consciente que te acerque a tu crecimiento personal. Si te tenés que quedar con algo de todo el video, quédense con esto. Anótalo y pegalo en la puerta de tu pieza donde lo veas todos los días. Aprender a transmutar el dolor. ¿Qué significa? Es
transformar ese dolor cuando te sentís mal, cuando te pasa algo, cuando tenés situaciones bajas, situaciones tristes, en una acción consciente que te acerque a tu crecimiento personal. Por ejemplo, ¿yo qué hacía? ¿Yo qué hago? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Me siento mal porque también tengo días tristes, días en donde todo pierde sentido, donde no tengo ganas, me siento bajón, no me veo bien o lo que sea que me pase. Tengo problemas como cualquier persona, no soy la única mujer que tiene problemas, todas tenemos problemas, nada más que la diferencia entre una y otra es qué hago yo con eso que me pasa. Entonces, cuando tengo esos días bajones, esos días muy tristes o vengo muy depresiva, lo que hago es transmutar ese dolor. ¿Qué hago? Me voy a entrenar. ¿Qué hago? Me voy a correr. ¿Qué hago? Me voy a levantar pesas. Me ha pasado, y se los cuento a mis alumnas con las que trabajo en el coaching 1 a 1, de ir a correr y parar en un lugar y largarme a llorar. De ir a entrenar y mientras entrenaba escuchaba audio o podcast o lo que sea y me largaba a llorar y seguía entrenando. Y de esa manera utilizaba ese dolor, ese malestar como motor, como motivo, como impulso para hacer algo que me haga bien, en este caso entrenar, porque a través del entrenamiento, del movimiento, genero endorfinas, serotoninas, como siempre explico, y utilizo eso a mi favor. Me pasa mucho y utilizo muchísimo yo el tema de las competencias. Yo me anoto en competencias de CrossFit, de tenis, en maratones. Fíjense en mi Instagram, Lula Rosales, síganme y siempre estoy preparándome para alguna competencia de lo que sea. Si no puedo hacer CrossFit, me pasó de lesionarme, empecé a correr, me anoté en una maratón de 21 kilómetros que no había corrido nunca. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser maratonista? No, porque enfoco y utilizo todo ese malestar. Estaba pasando por un momento bastante bajo mental y emocionalmente, entonces lo utilicé para hacer acciones que me ayuden a mi desarrollo, a mi crecimiento personal. Y en este caso, a través de las carreras, a través de las maratones, enfoco todo ese malestar en el entrenamiento. No es que te vas a matar entrenando ni te vas a ir a correr una media maratón ahora, sino que cada vez que sientas malestar, tristeza o angustia, que es algo normal, como te dije al principio, todos sentimos eso y lo vas a seguir sintiendo. No es que resolviste una tristeza ahora y ya nunca más te vuelves a sentir triste. No, sigue pasando por todos los años de tu vida, todos los días la vas a seguir sintiendo. Entonces, aprender a transmutar el dolor. Cuando yo me siento triste, cuando tuve alguna situación bajón, depresión, malestar, pensamientos negativos, pensamientos tristes, utilizo ese dolor, utilizo esa tristeza y me voy a correr. Utilizo ese dolor, ese malestar y me voy a entrenar. Utilizo ese dolor y me voy a levantar pesas. Y la revoleo a la barra y corro con mejor que nunca. Y eso no quiere decir que no me sienta triste. Si me pasó de llegar y correr acá en San Javier, parar y largarme a llorar. Para mí es algo normal sentirse mal, la tristeza, pero yo no me dejo no dejo mantener ese estado en el tiempo. Identifico que me siento triste, identifico que estoy teniendo pensamientos negativos o pensamientos bajos e inmediatamente, si no tengo que ir a trabajar antes o después, me voy a hacer una actividad física. Me voy a hacer una actividad física y si es al aire libre, mejor, porque en la naturaleza tiene otra vibración que es distinta a la que estás vos ahora. Entonces, aprender, punto final del video, y lo más importante, la herramienta que tenés que hacer vos con esa depresión, con esa tristeza, con ese malestar. Así como vos lo sentís, yo también lo siento, lo sentimos, lo sienten todas las personas porque tenemos emociones y es normal, pero tengo que aprender a gestionarla y tengo que aprender a transmutar el dolor. Utilizo ese dolor como fuerza, como motor, como impulso para hacer acciones que me acerquen a mi desarrollo personal, a mi crecimiento personal. Personalmente lo que yo hago es entrenar. Me preparo para una competencia, me preparo para una maratón, me preparo para lo que sea, pero nunca me quedo quieta, nunca me quedo sin hacer nada, nunca me quedo sin algún objetivo, sin buscar crecer, hacer algo nuevo, porque en el momento en que vos te quedas quieto empezás a retroceder. Y más aún, si vos encima te quedas quieto y encima te sentís mal, peor, vas de bajada, pero seguro. Entonces, te van a pasar estas emociones, es normal, nos pasan a todos. Hay personas con las que hablo que creen que son las únicas que se sienten mal, que tienen depresión, que les pasó cosas horribles, y no, a todos nos pasó cosas horribles en diferentes situaciones o aspectos, pero nos pasan cosas fuertes. Dios te las manda a propósito porque a través de eso vos creces. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo con este malestar, con esta depresión? Me siento triste, me siento bajón, me siento mal. Utiliza
ese dolor a tu favor. Utiliza ese dolor para salir a correr, utiliza ese dolor para crecer, utiliza ese dolor para mejorarte físicamente, utiliza ese dolor para mejorarte mentalmente, utiliza ese dolor para hacer algo que te haga crecer interna y mentalmente y físicamente, y vas a ver cómo le vas a sacar provecho. Repito, no es que se tapa, no es que ignoro el malestar, sino que cada vez que me sienta mal voy a empezar a transmutar el dolor. ¿Qué voy a hacer con este dolor que estoy sintiendo? Lloro o busco la manera de expresarlo, y si no, lo transformo esa energía baja en una energía más alta, más elevada, para salir de esos estados, porque si yo no salgo de esos estados, lo más seguro es que siga repitiendo eso en el tiempo y termine cayendo en una depresión mayor o menor, dependiendo qué tanto tiempo me mantengo repitiendo esa tristeza día a día. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Abajo les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan, para que vean cómo aplico yo todo esto que les cuento. Es porque yo lo hago día a día y porque yo se los enseño a mis alumnos, y veo cómo ellos cambian y cómo ellos mejoran aplicándolo también. La clase de alimentación saludable, cómo empezar a comer de manera saludable, los básicos, también se los dejo ahí gratuito, y toda persona que ya esté decidida a realizar un cambio en su vida y quiera tener mi acompañamiento, mi seguimiento y mi ayuda, también les dejo ahí mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo. Les mando un beso enorme, suscríbanse al canal, manden el video a cualquier persona, mujer, que ustedes vean que les pueda servir esto, porque sigo subiendo información. Y a mí me pasó hace 9 años atrás que yo no tenía estas herramientas, no tenía esta información, la aprendí sola, la aprendí capacitándome con lectura y con herramientas, pero si alguien me hubiera dicho esto, lo hubiera empleado, lo hubiera puesto en práctica ese mismo día, y ese mismo día hubiera resuelto un montón de cosas. Así que bueno, les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video.